Empezaste a hacer música a los 16 años. Hoy, 20 años después, más o menos, ¿qué tenés de ese Leandro de los 16 que hacía canciones propias? ¿Qué cosas ya no tenés? ¿Qué cosas tuviste que dejar de lado? Siento que tengo más algo parecido a un método después de tanto tiempo hacer canciones. No sé si un método, porque creo que no es una ciencia exacta tampoco hacer canciones, pero sí como un conocimiento más preciso de cuándo insistir y cuándo no en el proceso de escritura. Tengo más paciencia, no método, más paciencia. Nada, eso, muchas veces es momento de dejar y retomar después, de no enceguecerme. Las canciones que hacía cuando era más chico eran malas, eran mucho más inocentes también. Nada, eso, qué sé yo, es como todo un proceso donde uno va ganando oficio de hacer una determinada actividad repetidas veces durante tanto tiempo. Uno va ganando cierto oficio, ciertos mecanismos, sabe cuándo apretar las tuercas, cuándo no, cuándo es momento de dejarlo y retomar después. Siento que más que nada eso, ¿no? Como el tiempo mismo de hacer algo te lleva como a conocerte más a vos mismo dentro de esa disciplina y a cómo hacerla. Con esto de las canciones y la paciencia, ¿tenés alguna canción que tenés hace muchos años sin terminar? La más larga, por ejemplo. Sí, tengo muchas. Tengo pedazos, audios, cosas sueltas, letras. El celular lo tengo lleno de cosas que se me van ocurriendo. Tengo un montón de hace años, pero casi desde esa época, melodías que nunca terminé, que nunca las pude transformar en otra cosa más completa que eso. Sí, eso, son como ideas que uno después también por ahí puede emparchar o retomar desde otra forma. Aprende cómo decir eso que quiere decir de otra forma más rica tal vez. Y se retoma mucho tiempo después eso. Y hay ideas que quedan ahí. ¿Cuál es tu relación con los covers? Porque no empezaste como todos los pibes que tienen una banda de rock y hace covers directamente tus canciones. Sí. Sí, eso, con la primera banda que tuvimos con mis amigos en la escuela, ya empezamos como con un repertorio propio que escribía yo. Así que lo de los covers fue como algo más secundario. Siempre me gustaron, igual obviamente tengo canciones que me gusta tocar mucho en mi casa y en vivo. Trato de que no sea algo principal, digamos. No era algo principal cuando casi no había discos propios, menos ahora, digamos. Ahora tengo mi propio repertorio y trato siempre de que sea como un boost, ¿viste? Un potenciador el cover. Tal vez muchas veces para decir cosas que no tengo dentro de mi repertorio, mensajes que no tengo dentro de mi repertorio. Y otras veces son solamente darme gusto porque sí, qué sé yo. Tocar un bolero, tocar una cumbia. Me gustan muchos géneros, me gustan muchos autores y trato un poco de honrar eso, de tocar cosas que me gustan genuinamente. Haces medleys en vivo, ¿qué significa? ¿Cómo surgió la idea de unir diferentes canciones? Sí, eso es una práctica muy de asado entre amigos. Es básicamente eso, una forma que empezó como un divertimento en los asados con mis amigos. Y a medida también que empezaba a aprender a tocar el instrumento me daba cuenta que había canciones que se relacionaban unas con otras y que había determinados patrones de acordes y nada, es eso, más un divertimento de borracho que otra cosa. Y nada, en vivo funciona también, a la gente le gusta. A lo largo de estos años también fuiste cuidando la voz de diferentes formas, le diste más años más bola, menos bola. Siempre fui muy, muy torpe con eso, nunca fui ni a canto ni a nada. Medio como en general como un autodidacta, soy autodidacta con las cosas que hago, con lo poco que toco el piano, con lo poco que toco la guitarra, con lo que canto. Y sí, debería cuidarme mucho más, la verdad, de lo que lo hago. Hasta ahora vine aguantando. Creo que estoy empezando a entrar en una edad donde tengo que empezar a cuidarme más profesionalmente. Pero
Sí, eso, qué sé yo, tal vez no saber cuándo forzar la voz y cuándo no, saber de qué forma acomodar las canciones dentro de una lista de temas cuando toco en vivo, saber qué canciones me exigen más y cuáles no. Es eso, como pequeñas mañas también de conocerme a mí, de cómo reacciona mi voz y mi cuerpo, de cómo funcionan las canciones, para ir regulando. Porque también sé que soy medio manija y que en vivo por ahí se me sale el cassette y canto más fuerte de más algunas partes o lo que sea. Y ahí te das cuenta en vivo. Sí, me voy dando cuenta en vivo. Trato de regularlo, a veces no puedo, pero sí. ¿Y cómo terminas cada show? No, bien. La verdad es que últimamente estoy tocando poco igual, pero me cambió mucho la voz con los años. Antes siento una voz más rasposa. Y ahora siento como que, nada, no sé, será un tema de la edad, no sé, yo nunca fumé, viste, ese tipo de cosas que por ahí te modifican un poco Tal vez la pones de otra forma. Sí, puede ser. No lo sé, al ser medio autodidacta, medio chanta con eso, no sabría cómo explicarlo técnicamente. Pero sí lo notas. Termino bien, sí. Siento que estoy como mucho más eso, como pillo para regular y para manejar la voz dentro de lo que es el setlist. Que antes, cuando era más pendejo, por ahí terminaba roto. O sea, tenía un amigo que tenía un chiste interno que era tipo, tercer, cuarto tema, ya me acercaba a una botella de agua porque sabía que estaba muerto. Hace unos 10 años más o menos, en una nota dijiste que te sentías más cómodo en el formato trío, banda, que solo. Uh-huh. ¿Seguís sosteniendo eso? ¿Encontrás también un disfrute en hacer canciones solo, en presentarte solo, o ya no? Sí, hace mucho que no toco solo. Creo que hace 2 años, ponele. Lo que tiene de tocar solo es que eso, que te da como flexibilidad y más margen de maniobra para hacer estas cosas, ¿viste? El enganchado. Si se te ocurre enganchar un tema con otro propio, o covers, o cambiar la lista de temas sobre la marcha, te da ese margen que tal vez tocar en banda no tanto. Ahora ya estoy como muy enamorado del plan banda, estoy tocando con un trío que es bárbaro. Estoy muy contento en ese formato, que también presenta un desafío para mí, porque al ser el único guitarrista de la banda, digamos, es como que me exige desde otro punto que tal vez en otro momento y en otras formaciones de banda nunca había tenido como tanto protagonismo. Entonces, bueno, nada, eso, como que tuve que agarrar un poco la pala y ponerme a practicar un poco más con la guitarra para sostener, digamos, la dinámica de las canciones. ¿Y musicalmente dónde te sentís más cómodo? ¿En el rock? ¿En el más acústico, más con chiches, cuerdas, piano? Sí, no sé. Siento que las canciones que fui haciendo con el tiempo permiten como un poco jugar con esos formatos. Me gusta más el formato banda, si bien tengo mucho cariño por el disco acústico, por el primero, por el amor. Siento que el formato banda más potente es el que me queda mejor, por lo menos en este momento de mi vida es con el que me siento más a gusto. Tal vez en algún momento retomo un poco más lo acústico. Me parece que es más representativo de lo que está pasando ahora y de la forma en la que estoy componiendo ahora también. Está bueno. Desatamundo fue como una gran banda, sonido también musicalmente. Sí. ¿Cómo fue esa decisión en ese momento de hacerlo así? ¿Quiénes te acompañaban también? Sí, Desatamundos y la banda con la que fuimos al ND. Que lo grabaste en vivo también. Claro, sí, los dos fueron grabados en vivo y eran bandas de 7, 8 personas. Era muchísimo. Nada, cualquiera que esté viendo esto, que haya tenido una banda, sabe lo difícil que es coordinar horarios de 8 personas para un proyecto. Nada, era más ambicioso, era también por ahí explorar otros sonidos, aprovechar el escenario del ND, todo el sonido que íbamos a tener en el teatro, poder jugar con otras texturas. Estaba Andy tocando el Rhodes, que es un instrumento que no había sido grabado anteriormente en ninguna canción, entonces como que había como otro mood también para las canciones. Pudimos jugar mucho con eso. También, bueno, teníamos a Lelu como corista, una voz femenina que tampoco había habido casi en los discos anteriores. Está bueno, qué sé yo, son como
agregados que enriquecen un montón las canciones. Nada, estoy contento, la verdad, me pone muy orgulloso ese disco. Fue un gran momento de mi vida, de mi vida como músico. Y esa banda era espectacular, la verdad. Me alegra mucho que haya quedado grabado ese disco. Y hoy, actualmente, ¿en qué etapa musical te encontrás? ¿Acabas de hacer una presentación en vivo? ¿En discos? ¿En grabaciones? Sí. Estoy como en una especie de momento de regreso. Estuve mucho tiempo sin tocar. Estuve mucho tiempo casi sin grabar. Un poco alejado de la música en sí, ¿no? Como de las ganas de hacer música. Y en medio de todo ese parate, bueno, pasó mucho tiempo hasta que recuperé un poco el empuje, la chispa, las ganas de volver a componer. Y ahí se abrió como una especie se activó algo, ¿viste? Como una especie de portal donde empecé a escribir muchísimo, empecé a grabar muchísimo en mi casa. Estoy un poco en ese proceso. El otro día lo escuchaba en la nota que hiciste con Mansa, como en el proceso medio de laboratorio, ¿viste? Como de grabar uno puertas adentro, aprendiendo mucho, jugando con la tecnología, con las máquinas, con samples, que también te abre como otra forma de componer, ¿no? Porque uno como empecé como cantautor así acústico, escribiendo siempre desde la guitarra, es como tenés como es como ir por un caminito, ¿viste? Después, bueno, tal vez si me siento al piano puedo ir por otro lado, y bueno, y las máquinas también me abrieron como otro abanico de cosas que está buenísimo, y que siento que también que le está dando como un sonido muy distinto a lo nuevo que estoy grabando. Así que sí, en esa estoy grabando un disco nuevo que se va a llamar El Desertor, que va a tener 17, 18 canciones, es un montón. Y en vivo tocando en formato trío, a veces con amigos invitados, para complementar un poco el sonido de algunas canciones, pero un poco en esa, sí. ¿El disco nuevo saldrá este año? Sí, sale este año. Hace unos días, hace unas semanas lanzaste Bailarina, un cover de Miranda. ¿Cómo surgió esa idea, esa colaboración también? El cover lo vengo tocando hace un montón en vivo, hace 10, 12 años fácil. También como esas cosas medio de jugar con la música, con amigos, en asados, lo que sea. También empecé a tocar como esa base medio blusera, cantando Bailarina de Miranda, que es un tema muy opuesto, digamos, a esa sonoridad. Quedó bien, me gustó, lo empecé a tocar en vivo y hace como 10 años lo venía tocando. Así que venía con muchas ganas de concretarlo, como en un sonido más crudo de banda, grabarlo, dejarlo asentado, registrado. Así que sí, lo grabamos con Fran Artola en el estudio de él, que está acá cerquita. Él es el guitarrista de Pretoria, es el productor de todo lo último que estoy grabando. Y lo invitamos a Martín, a Galán, que también, bueno, con él teníamos pendiente de grabar hace un montón. Me encanta su voz, me encanta todo lo que hace, cómo graba, cómo produce. Es súper prolijo, es súper creativo. Y me parecía que su forma de cantar quedaba muy bien, además con la onda de la canción, así como medio dark, medio sensual también. Así que nada, eso, muy contento. Va a estar como incluida dentro del disco nuevo también. Así que sirvió un poco a modo de corte de difusión, digamos. ¿Y el video, qué onda? Y el video, bueno, también es una idea que peloteamos un poco con Sabo, que es también otro amigo que es una usina de creatividad tremenda. Le pasé el audio para ver qué le parecía cuando ya tenía más o menos la maqueta terminada. Y medio que los dos coincidíamos como que la canción iba por ese lado, un poco como de sensualidad, una cosa medio oscura, medio nocturna. Y bueno, nada, eso, nos pareció como interesante la idea de poder contar la historia de un entrenamiento de pole dance, digamos, durante todo el día, digamos, como toda la disciplina, todo el esfuerzo que lleva a hacer lo que es muy difícil. Además, después yo estuve en la grabación del video e intenté un par de trucos en el caño y es complicadísimo, tipo, pasé papelones. Así que sí, respeto para toda la gente que hace pole. No, sí, pero pedí que lo borren. Hola, no lo borren. No, por favor, no.
Hablaste de las formas de que a lo largo de los años fuiste manteniendo un método. ¿Cuál es ese método? A la hora de componer, ¿pensás melodías, letra? No, generalmente me sale todo junto, generalmente como tocando algo, canto alguna zaraza arriba. A veces esa zaraza es interesante, a veces no. A veces la musicalidad de una palabra de las que zarazaseo me dispara algo sobre lo cual desarrollar. Y después es un loop. Generalmente grabo un pedacito y lo escucho días. Es enfermizo. O sea, si me vieran de afuera me internarían porque es un proceso muy tortuoso. A veces es yo tocando durante horas los mismos 30 segundos hasta que sale algo más. A veces me grabo y lo dejo reproduciendo mientras me pongo a limpiar el departamento. Y en algún momento sale. Y antes era con la guitarra y ahora con... Y ahora máquina, sí. O lo grabo y lo dejo en la compu. O lo grabo con la guitarra y lo dejo en la compu reproduciéndose hasta que me viene algo, digamos, de cómo seguirlo. Hiciste un disco con Pablo Bechara. ¿Cómo fue esa colaboración? ¿Hacer canciones juntos? ¿Ya Sí. las tenían? Ya las teníamos. Doméstico lo grabamos en la pandemia también con Fran Artola, el guitarrista de Pretoria, que también funcionó como productor del disco. Lo grabamos, sí, durante la pandemia. Y la idea era un poco esa, digamos, hacer algo... Yo venía de no grabar nada casi desde el ND. O sea, no había grabado nada más. Había sacado algunos singles medio sueltos. Pero tenía ganas de volver a retomar un poco eso. Tenía 4 o 5 canciones sueltas. Él también me dijo, che, tengo 4 o 5 canciones que me parece que no terminan de coincidir con el repertorio de lo que estamos tocando con Pretoria. Hagamos algo. Y fue eso también, como medio a la distancia, medio presencial. También como era la vida, digamos, en ese momento, que algunas cosas se podían, otras no. Grabando cosas a distancia. A veces nos juntábamos en la casa de Fran, a veces no. Y nada, lo fuimos desarrollando. Yo siento que tenemos estilos que son como reconocibles cada uno, o sea, te das cuenta qué canciones de cada uno, pero que al mismo tiempo conjugan muy bien. A mí me encantan las canciones que hace él, yo soy muy fan de Pablo, muy fan de Pretoria. Así que nada, para mí fue un gustazo hacer canciones con ellos dos. Haces muchas colaboraciones también, en los últimos años tuviste muchas otras colaboraciones. ¿Cómo te sentís con eso? Me gusta colaborar, me gusta hacer canciones con amigos. Tengo muchos amigos que admiro y muchos músicos con los que me gustaría grabar también. En la medida de lo posible trato siempre de hacerlo, ¿viste? Que a veces la vida no lo permite, los ritmos, las rutinas. Pero nada, está bueno, qué sé yo. Hay toda una industria del FEAT en las nuevas plataformas para escuchar música, ¿viste? Como muchas veces se busca, ¿viste? Para cruzar algoritmos dentro de un artista y otro, y acá como, qué sé yo, no sé. Es algo mucho más genuino, si se quiere, digo, porque no se busca tal vez un rédito comercial, sino simplemente hacer algo que te gusta con alguien que admiras y ya está. Como que te llevas con las lógicas de las nuevas plataformas, viejas plataformas ya. Sí. Con esto de tener que sacar singles todo el tiempo. No me gusta. Sacas un disco de 16 canciones. Sí, no me voy porque ya está. Porque, a ver, estás muy atado todo el tiempo al ritmo, corriendo atrás de cómo funciona el algoritmo, de cuál es la lógica, de cómo logras más visibilidad, de qué día te conviene sacar, de qué día te conviene postear, de cómo tiene que ser la foto, de cómo tiene que ser la canción. Y es agotador. Y muchas veces desnaturaliza el objetivo principal de por qué hago esto. Si yo hago esto porque me gusta, porque me emociona, porque tengo ganas de compartirlo con alguien. Y nada, me parece ridículo estar todo el tiempo corriendo atrás de eso. También estoy en una situación donde no me cambia mucho sacar una canción o sacar 17. Digo, no soy un artista masivo ni nada, entonces no tengo ganas de estar corriendo atrás de la lógica de otros y prefiero directamente mostrar el disco entero. Entonces, bueno, igual de todos modos ya estuve saliendo con algunas canciones en este tiempo, en estos últimos años, pero ahora me gustaría sacar el disco entero y ya.
empezaste a hacer música más o menos post-Cromañón, antes también, pero Sí. post-Cromañón. Post-Cromañón, sí. ¿Cómo eran esos shows en vivo, sabiendo que tal vez era como esto, formato acústico? Sí. Mucho formato acústico. Hace poco lo hablábamos con amigos, eso, de cómo funcionaba Buenos Aires en general en esos años post-Cromañón, de cómo había lugares que aún post-Cromañón funcionaban y era una locura que funcionen, por medidas de seguridad, digo, ¿no? La mayoría de los shows, yo entré muy a ese Buenos Aires de solista. Lo inscribo mucho en la onda Flopa Masa Minimal porque fue un disco que marcó mucho a esa generación de cantautores con los que compartía esos ciclos. Creo que muchos éramos acústicos por gusto y también éramos acústicos por necesidad, digamos, porque no había en esa Buenos Aires tantos lugares para tocar eléctrico, digamos, después de Cromañón. Entonces surgió y floreció esa escena. No sé, yo a veces la extraño, miro con cierta nostalgia toda esa escena. Me parece que había como, no sé si otro tipo de bohemia, pero había algo como más de comunidad, digamos, de cómo compartir y cómo funcionaban en general los ciclos, quién los organizaba, que ibas a tocar a uno, te invitaban a otro, qué sé yo. Siento que ahora se está recuperando un poco eso, tal vez con bandas de otros géneros y otra estética. Pero lo recuerdo, nada, como un momento muy excitante en general, ¿no? Como yo también era mucho más joven y tenía otra predisposición y otra energía. Y era muy divertido, la verdad que era muy divertido. Ibas a tocar a cualquier lugar y conocías gente, te invitaban a otro ciclo, terminabas tocando 2 o 3 veces en la misma noche, era muy divertido. Y viajabas tranquilamente del sur a la capital. sin Era problema. era una locura. Por eso decía que también era más joven, sí, obvio. Sí, me tomaba el 160 a las 2 de la mañana para venir a tocar acá a Palermo. Nada, no lo haría, pero ni de casualidad ahora. ¿Y post pandemia crees que hay una efervescencia de parte del público lo hablamos con Manso justamente, de ir a todos los recitales, tener que estar, y es más una cuestión de estar que de escuchar, no sé? Sí. Hay como esa cosa del FOMO, ¿no? Bueno. Como de nadie se quiere perder nada. Pasó con Fito hace unos Y días. sí, yo estuve en el recital de la Discordia. Creo que eso también se inscribe en otro tipo de signo de época, que es como el on demand, ¿no? Lo que pasó con Fito, que es como... el show no estaba anunciado como Fito toca todos los hits. Vos vas a ver a Fito Páez. Y la gente se cree que es TikTok esto, ¿no? Tiene la cabeza como completamente derretida por la ansiedad de necesitar como una satisfacción inmediata a lo que le está pidiendo el cuerpo, ¿viste? Nada, eso me parece que más una cuestión de época. Y lo de los shows sí, me parece que tiene que ver con post pandemia, como la gente salió a, quiere ir a ver todo lo que pueda. Tiene que ver eso también, y puede ser también que no somos una generación, no sé si yo me estoy juntando no sé si me estoy incluyendo con gente de 20 años en general, pero digo, en general, como los rangos entre 20 y 40 años, no podemos aspirar a demasiadas cosas, digo, ¿no? El sueño de la casa propia está lejos, entonces, qué sé yo, el consumo inmediato por ahí es ese. Si tenés un mango, que ya cada vez hay menos gente que tiene ese mango para el ocio, lo invierte en eso, digo, viene una banda que te gusta, la vas a ver, toca la banda que te gusta en Teatro Flores, vas a ver. Entonces, es eso también, ¿no? O sea, los lugares se llenan porque no hay muchas otras cosas disponibles para poner la plata. Hace unos meses hubo ahí una polémica entre Winona Riders y Bochatón, Sí. y antes los de Winona habían dicho que antes de ellos el under no existía. Sí. Hablábamos de lo que fue post-Cromañón. ¿Cómo viste toda esa discusión entre Bochatón, Winona, y también lo que dijeron ellos, que es como el under antes de ellos no existía? Tal vez en ese género que ellos hacen había otras bandas que tal vez no la pegaban como ellos. Sí. O hablar, no sé, justamente algo más musical de ellos que no sé. de gente. No sé, para mí el under existió siempre, qué sé yo. No sé, puede ser una pose de arrogancia, ¿no? También eso como... No me parece algo como significativo para llamar la atención. Me parece que en todo caso es eso, como una pose de arrogancia rockera. Ya las bandas existieron siempre, los lugares para tocar existieron siempre.
Qué sé yo. Parte del periodismo también siempre incentivó como esa figura, ¿no? Como de la banda que viene a salvar el rock. Fueron los Strokes en un momento, después, qué sé yo, Arctic Monkeys, les gusta titular. Entonces, como que, bueno, tal vez es algo aspiracional de parte de las bandas de rock querer autoponerse ese mote. Nada, no me parece relevante, la verdad. Y del lado bochatón, por supuesto. Además, un tipo que ha hecho canciones que me marcaron durante toda mi vida. O sea, es parte de mi educación sentimental. Hace unos años, también lo hablaba con Mansell en esa entrevista que decías, el gobierno de la ciudad en su momento organizaba recitales gratuitos, Sí. que después de diferentes gestiones se dejó de hacer. Sí. Había recitales de $1 en el San Martín. Me acuerdo. Gao, no sé, Sí, Guafer tocaba. Sí, en el planetario, me en el acuerdo que había planetario. ciclos. En Costanera Sur también. Sí. ¿Cómo ves la actualidad de la ciudad por parte de lo que es la política de la ciudad en cuanto a lo cultural? No, un asco, la ciudad es un asco. En cuanto a la cultura, me parece que eso, que no hay espacios o cada vez menos. Hay también una apropiación del sector privado de determinadas actividades que generalmente estaban impulsadas por el gobierno de la ciudad, abiertas al público, y ahora están como apropiación del sector privado, inclusive de lugares públicos de la ciudad, ¿no? He visto que hay una especie de boliche que se hace en el jardín botánico cada tanto, unos eventos donde ponen unas luces de neón espantosas en el medio de las plantas. Qué sé yo. Son gobiernos que no le dan prioridad a lo cultural, a ningún tipo de actividad cultural. Entonces, bueno, es lógico que se manejen así. Como no vas a esperar que hagan ese desarrollo cuando se manejan con la lógica de un shopping. Es eso. ¿Cómo es hacer música en un contexto actual? Como el que decías, la gente que tiene un mango lo aprovecha en el ocio, pero ya no tiene ese mango. Y está Para el difícil, artista, qué sé yo, ¿cómo es difícil. Es difícil vender tickets, es difícil organizar shows, es difícil conseguir lugares, porque los lugares para tocar también muchas veces están o como copados por productoras o por sellos o lo que sea. Digo, como artista independiente que no tiene ninguna de esas cosas, es más complicado a veces conseguir. Principalmente está difícil vender tickets, es eso, es complicado. Por eso, porque hay menos dinero disponible, la gente trata de, a veces te viene a ver a vos, a veces va a ver a otro, digo, es complejo. Qué sé yo, hay que hacer lo que uno sabe y lo que uno quiere. Va a sonar a tipo gane quien gane, mañana tengo que laburar igual, pero no, o sea, siento que precisamente en un momento como este, donde todo es tan precario en cuanto a la cultura, y donde además hay como una bajada de línea de medio de signo de época, donde todo tiene que ser productivo y todo tiene que ser monetizable, ese tipo de cosas, sostener actividades como las que sostiene el arte es contraintuitivo, es de cierta forma rebelde, y es muy necesario. Además es muy necesario. Yo cada vez que voy a ver una banda, voy a ver, no sé, una obra de teatro o lo que sea, salgo genuinamente reconfortado. Digo, te cambia la perspectiva de la semana, de lo que sea. Como cuando gana tu equipo, es como, che, bueno, tengo 5 días más. Como que pasé un checkpoint de un jueguito de carreras y como, bueno, Te da estamina. se suspende el corchazo hasta la semana que viene y vemos qué pasa. Llenás la barrita de Sí, energía. llenás ahorita energía un poquito más. ¿Cómo compones en ese contexto de que estás viendo todo el tiempo? Agobiado, llegar a fin de odio el mes? proceso. El disco ya lo tengo compuesto, digamos. Ahora lo que estoy pasando es como el proceso de producción. Y es agobiante. O sea, yo tengo un laburo de oficina, vuelvo de la oficina y me siento abro el proyecto. Nada, siempre se me viene a la cabeza un video que tiene Porrini hablando con Luquito Rodríguez, donde hablan como de este proceso, qué sé yo, y Porrini le dice como que tiene una novela hace años y que muchas veces es abrir el archivo, ver a dónde está, y lo vuelve a guardar hasta la próxima vez. Y es como que
todo eso de vivir y de la frustración y de pasar el desierto es parte del proceso, y es cierto. O sea, yo hay muchas veces que o me siento, abro el proyecto de lo que tenga que pensado grabar o atacar ese día, lo escucho 10 minutos en loop un rato, no se me ocurre nada, lo cierro y me pongo una película y sigo, qué sé yo. Y hay otros días donde me quedo hasta las 4 de la mañana grabando, o me quedo todo el fin de semana encerrado, metiéndole a eso porque se me ocurrió, eso me disparó, eso me desbloqueó algo que por ahí no sabía cómo resolver de la canción, o de, che, qué batería va acá, qué arreglo le puedo poner a esto. Es eso, es tortuoso. Todo eso como... siento que suena como una tortura. Digo, tortuoso en el sentido que sí, que es difícil. Digo, es como una especie de parto. Más cuando vos haces como todo solo, digamos. Yo estoy produciendo todo solo en casa. Después, cuando lo tengo un poco más afinada la idea, lo llevo y lo veo con Fran. Pero digo, laburar todo eso solo, lo hago solo además también porque me guste, porque lo quiero hacer de esta forma. Llevar este proceso de una forma tan solitaria, en medio de la rutina, en medio de este contexto del país, en medio de tener que ir a trabajar y volver y que las cosas aumenten y qué sé yo, nada, es como, digo, no es nada distinto a lo que le pasa a cualquiera de lo que está viendo este video. Pero sí muchas veces afecta ese costado creativo. Digo, hay semanas que yo digo, che, tengo que atacar el disco. Y no tengo ganas, la verdad no tengo ganas. Llego a mi casa, me siento con el perro en el sillón y me quedo ahí. Y no tengo ganas. Podés tener la constancia, pero después... No, claro, uno puede tener la intención. Después la constancia, digo, uno no es una máquina, no es una inteligencia artificial, ¿viste? Que se sienta y como opera y ya. O sea, el proceso creativo funciona de otra forma. Y hay veces que sale y hay veces que no. ¿Qué sentís de la inclusión de la inteligencia artificial en el proceso artístico? Nombre de canciones, canciones enteras, músicas enteras, sabiendo que en Spotify hay bandas. Mi primera reacción es de rechazo total. Es una discusión que nada, que está en boca de todos, digo, todo el mundo, ¿no? Está hablando en mayor o menor medida de esto, y yo internamente con mis amigos lo discuto mucho. Tiendo a ser un poco más no sé si negativo, pero a priori de rechazo sobre cualquier actividad que tenga que ver con lo artístico y la inteligencia artificial. Siento que para algunas cosas puede llegar a facilitar algunas tareas, pero no sé, escuchás cualquier cosa, cualquier canción hecha con inteligencia artificial, cualquier meme, cualquier video de esos que fascinan, algunos personajes en redes sociales, de esos que se fascinan rápido con cualquier lucecita de colores. Y no tiene alma, ¿entendés? No tiene alma, no, es imposible conmoverte con algo así. Entonces, sí, la inteligencia artificial puede aprender cómo se compone determinado género, le puede poner una voz parecida a la de Rubén Blades o la de Bad Bunny o lo que sea, mientras vos le pedís cómo componga un determinado género, pero no hay alma ahí, ¿no? Es una cosa vacía, ¿no? Entonces, creo que para algunas tareas operativas te puede ayudar. Ahora, el otro día veía una noticia como que Spotify y un determinado sello habían llegado a un acuerdo mediante el cual se permitía que los fans tomaran a esos artistas que estaban dentro de la cartera de ese sello y generaran covers de cualquier otra cosa, como tomando sus voces, y que eso se pudiera subir a Spotify directamente. Y me parece un horror, qué sé yo, es como que el mundo está empeorando todos los días un poco más, pero bueno, es como le han presentado batalla a todo lo bello y bueno del mundo, y bueno, hay que tratar de resistir de alguna forma. ¿Qué lugar le das? Lo humano tiene que tratar de resistir. ¿Qué lugar le das a lo lúdico en tu carrera musical también, sabiendo que diferentes bandas surgieron justamente por lo lúdico? Canta Perón, Han Solo, sí, el tema de Han Solo. Sí, todo, lo lúdico es todo. Si no te divertís haciendo lo que haces, ¿para qué lo haces? O sea, yo hago música porque de alguna forma hay cosas que me conmueven y quiero tratar de transmitirlas. La diversión también es algo que me conmueve. A mí me conmueve mucho reírme con mis amigos, hacer reír, que me hagan reír. Digo, es toda una demostración de inteligencia, de empatía. Está buenísimo conectar desde ese lado. Y la música es otra herramienta más también para eso.
para pasarla bien desde lo lúdico, porque muchas veces es divertido componer cosas así. Y también para hacer cierta bajada de línea, ¿no? Como en Cata Perón nos divertíamos mucho también. Era un grupo de amigos, surgieron un asado, le metíamos Perón a todo y nos cagábamos de risa cambiando de letra de las canciones. Digo, no muy distinto a lo que se hacía antes y no muy distinto a lo que hacen los chicos de Gelatina ahora. Es una tradición muy larga la de cambiar la letra de las canciones. Así que eso, qué sé yo. Era un poco de humor y de militancia peronista. Hace un ratito hablabas de que estuviste un tiempo sin poder componer, Sí. sin grabar directamente. Sí. ¿Buscabas la forma de hacerlo? ¿Directamente va a llegar el proceso No, nuevo? se apagó por completo. Eso fue como un motor que se puso en cero. No cantaba ni en la ducha, no, nada, cero. Completamente alejado de la música. ¿Y a qué se lo atribuís? ¿Pudiste ver por qué era? Sí, lo hablé mucho en terapia. No sé, qué sé yo. Mucho tuvo que ver frustraciones en general, digo, cómo funciona. Yo toco de los 16 años. Entonces son muchos años de disfrutar de la música, de todo lo bueno que tiene la música, de los amigos que me trajo la música, de las canciones, de la gente que conocí, o sea, hay gente que conozco que vino a verme desde que ambos éramos muy chiquitos y ahora tienen hijos y es una locura ver el paso del tiempo, es muy disfrutable todo eso. Y también de las frustraciones, ¿no?, que te trae la música. Las frustraciones de hacer algo de una forma independiente, sin apoyo de un sello, sin prensa, sin presupuesto, sin nada, ¿viste? Todo muy a pulmón. Y nada, supongo que en algún momento me detonó eso en la cabeza y fue como, bueno, se me fue apagando y ya también lo que te digo yo, la rutina del laburo diario, de hacer otras cosas, la vida empezó a pasar por otro lado y sin darme cuenta empecé a dejar de pedir fechas para tocar, de agarrar la guitarra y tocar canciones nuevas o covers o lo que sea. La música pasó como a un segundo plano medio adormecido, como dentro mío. ¿Y sabés cuándo fue ese clic que de repente volviste a hacer canciones, cantar? Sí. Nada, qué sé yo. Pasé por cambios personales muy, muy profundos. Y en algún momento, digamos, dentro de esos momentos tristes, necesité volver a aferrarme a algo y ahí, bueno, estaba la música. Volví a encender como esa chispa, digamos, por así decirlo. Y empecé a conectar desde otro lado, como más, no sé si catártico, pero como, che, esto me hace bien. Volví a sentir que yo al hacerlo también conectaba con la gente de otra forma, que volví a salir y no estar tan ermitaño, digamos. Nunca me gustaron mucho los lugares con mucha gente y siento que eso como medio post pandemia se quedó como más permanente y más intenso, ¿viste? Como soy una persona que le gusta mucho estar en su casa con su perro y bla. Y nada, eso. Una vez que volví a conectar con eso, como que se me abrió un abanico de cosas, de temáticas, tal vez más adultas también de lo que venía escribiendo. Y me metí mucho en eso, se me reavivó y medio que no paré. O sea, como que estoy medio en un estado de grabación constante hace 2 o 3 años. Como que no es como grabo el disco corto, salgo a tocarlo, no es como estoy grabando. Un poco ya acumulador compulsivo, o sea, tengo más cosas grabadas sin sacar que las que tengo publicadas. Vamos a ver si este año vuelvo a arreglar eso, a publicar. ¿Qué te inspira más allá del amor, las relaciones humanas? No sé, un libro, una frase, algo. Sí, todo, sí. Bueno, en el disco nuevo hay canciones que están inspiradas en mitología griega, están inspiradas en Lost, que la volví a ver por tercera vez durante mi último encierro. ¿Qué te pareció el final? Es excelente. Yo sigo defendiendo la muerte al final de Lost. Excelente.
Mitología griega, el fútbol, los amigos, la muerte, el paso del tiempo. Qué sé yo. La vida, ¿no? Como uno se va nutriendo de cualquier cosa, de lo que escucha, de una cita que tuvo y salió mal, de una película, de un enojo, de una decepción con un amigo. Es eso, trato de volcar en las canciones todo eso que me va pasando. No siempre, igual. No siempre es una cosa tan autorreferencial, ¿viste? Como. Muchas veces se disfraza o porque la canción está escrita en primera persona, se interpreta que es porque le pasó a él y no es tan así. Pero bueno, inclusive escribí canciones sobre el hecho de no poder escribir canciones, que eso también fue una cosa que me pareció muy tortuosa y muy alegre haber vuelto a reconectar con eso. Y cuando pude hacerlo, bueno, me di cuenta que era eso, como que estaba volcando mi propia experiencia graciosamente en una canción. ¿Y te gustaría escribir para otros? ¿Surgió alguna vez la posibilidad de hacerlo? Me encantaría escribir para otros, porque además tengo canciones que surgieron en un registro que no es para mí, ya sea la letra o el tono en el que se canta, ¿viste? O sea, siento que tal vez serían para que las cante una chica, por ejemplo. Me gustaría. No tuve chance todavía de escribir para otros. A veces escribo canciones con otros. Tengo una amiga, Marina Rogel, que ahora vive en España, que ella cada tanto me manda audios de que tiene canciones por la mitad y eso, y yo le ayudo un poquito, le sirvo un poco de guía para poder terminarlas, pero... Como un productor... Ponele, como una especie de productor a distancia, pero no tampoco tanto, no sé tanto. ¿Te gustaría en algún momento producir canciones de otros? Sí, me gustaría. Por eso estoy medio haciendo como el experimento conmigo mismo, ¿viste? Como si me abriera y me estuviera como operando a mí mismo. Vamos a ver qué tal sale. Hablamos de la inspiración. ¿Te obligaste alguna vez a escribir sobre algo? Tipo consigna. Sí. Sí, o tengo ganas de escribir este tema, no sé qué. No, la verdad que no. Debería hacerlo como un ejercicio, como una especie de ejercicio de taller. No, nunca tuve eso. No, porque me parece medio como forzado también. O sea, debe ser divertido por ahí como consigna en un taller, pero así como para autoimponerme a mí mismo una consigna, me parecería medio forzado. ¿Y a la hora de grabar, tenés alguna preferencia? ¿Grabar en vivo, grabar por partes, solo? Y ahora, como estoy medio en ese proceso medio laboratorio, estoy grabando yo todo por partes. Y además, también como retomando un poco lo lúdico, es como que estoy tocando instrumentos que no suelo tocar. Tipo, a veces grabo las líneas de bajo yo, o los pianos, o los teclados. Y es una cosa como medio... Me siento medio chanta, pero al mismo tiempo formo parte como del proceso de jugar, que para mí es muy importante. Sentir que estoy jugando, que no me lo tomo tanto como con una tarea que tiene que salir perfecta ya. Por más que después soy muy rompehuevos y que si algo no está bien, me castigo hasta que se corrige y lo grabamos y qué sé yo. Eso, como lo tomé como una especie de desafío, el poder tocar instrumentos distintos o jugar grabando coros o forzando mi voz o grabándola y rompiéndola toda con la compu. Por ahora siento que es lo que más me divierte. También porque hace mucho tiempo que no tengo una banda estable como para decir, bueno, nos metemos los 3 o los 4 al estudio y grabamos durante 10 horas esto. Y el tema es coordinar. Además es coordinar, es imposible coordinar. Horario con gente, no se puede. Estaba pensando en esto de la grabación, de jugar todo el tiempo solo, en estos últimos años. Sí. Cuando empezaste a hacer música, ¿el juego por dónde iba? Tal vez por la creación de canciones, de juntarte. Sí, al principio era muy... Que todavía me pasa, eso está buenísimo. Al principio sabía 3, 4 acordes. Cuando
hacía sonar algo que más o menos tenía sentido. Para mí era como magia. Era como, che, no puedo creer. Tipo, estoy acá solo en mi habitación y concatené 3, 4 cosas que suenan más o menos decentes. Le pude escribir algo arriba. Hasta parece una canción. Qué alegría. Y me sigue pareciendo todavía... por más que ahora entiendo como ciertos mecanismos de cómo funciona la matemática mágica de la música, como esa cosa de, che, ahora donde hay una canción de 3 minutos, antes había 3 minutos de silencio, o 3 minutos de la radio, o de un partido de TIC que quedó de fondo. ¿Entendés? Y me sigue pareciendo muy mágico eso. Especialmente si la canción después me gusta, porque muchas veces creo canciones que me parecen una cagada y quedan ahí. Me parece loquísimo, me parece hermoso. Siento que por eso pasaba la magia en el principio. O sea, cuando empecé a hacer canciones pasaba mucho por eso, por el asombro de wow, mira lo que pude hacer. Como que no me parecía real siquiera, ¿viste? Que yo pudiera ser capaz de hacer una cosa así. Y después cuando grabamos el primer disco con Dani Jokama y con Emi García, yo aprendí un montón de ellos. Ellos ya tenían un poco más de experiencia con grabar y con la música en general. Y me parecía re flashero, o sea, aprendí muchas cosas de la utilización me acuerdo mucho de la utilización de las voces, más que nada, de cómo grababan los coros y cómo armonizaban y qué sé yo, fue como algo que me quedó medio shite en general para cualquier cosa que grabo o que compongo ya pensando en dónde va a haber coros, ¿viste? Como que ellos dos en ese momento de mi vida se volvieron como muy influyentes para todo lo que grabé o lo que hago después. Me pareció una locura en ese momento. O sea, qué sé yo, por ahí es algo muy sencillo, digo, hacer juegos de voces o lo que sea. Yo siento que no. Pero es algo que me quedó muy grabado y que recuerdo con mucho cariño, además, porque lo grabamos en una habitación como esta. O sea, todo el disco está grabado en una habitación muy chiquita. Te acompañaron durante muchos años después ellos. Así es. También pienso que en varios recitales, en varios discos, agregaste vientos, agregaste, no sé, cuerdas. Uh-huh. Hoy en día, ¿cómo te sentís con eso? ¿Tenés ganas de agregar algún viento en alguna canción? Sí, me gustaría. Siento que las canciones por ahí ahora no lo necesitan tanto. Siento que ahora va por otro lado. Estoy como explorando otra forma de hacer canciones, otra forma de tocarlas. Siento que el trío por ahora resuelve casi todas las necesidades musicales que tienen las canciones. El problema va a ser llevar... el problema, ¿no? O sea, es un buen problema. Como yo estuve grabando todo este disco solo en casa y grabé muchas capas de guitarras y muchos sintetizadores y digo, hay como varias cosas para después llevar al escenario que, bueno, va a ser un desafío después replicar, ¿no? Por ahora, bueno, hace unas semanas tocamos algunas canciones del disco nuevo y optamos más por hacer como una especie de interpretación libre para trío de cómo son esas canciones. Pero bueno, cuando llegue la hora de hacer la presentación del Desertor en sí mismo va a ser un desafío eso. ¿Los nombres de los discos? ¿De dónde salen? Generalmente engloban un concepto. El primero, El amor en los tiempos del call center, es bastante literal. Yo estudiaba literatura y trabajaba en un call center. Fue mi primer trabajo. La invención de la noche también es el nombre de una canción y me pareció una linda imagen que tenía que ver con la canción que le da título. Desatamundo fue pensado como para una saga de discos que quedó ahí medio trunca, tal vez en algún momento hagamos Desatamundos 2. Y ahora el Desertor tiene que ver un poco con eso, como con esa pausa y ese silencio que estuve mucho tiempo sin hacer música. Hay una canción en el disco que se llama El Desertor, que habla de un tipo que va abandonando lugares, digamos, que abandona lugares que le son familiares. Y me parece como la canción más representativa del disco.
Y al haber sido toda una camada de canciones que fue compuesta durante ese momento, me parece que era un buen resumen del espíritu de todo esto. Nada, qué sé yo, a veces son chistes, a veces son... A mí me gusta también hacer muchos chistes, digo, dentro de la lista de temas de este disco está Orfeo, que es una canción que habla del mito, de la mitología griega de Orfeo, que va hasta el infierno. A buscar a su amada, y 2 o 3 temas después hay uno que se llama Hay que matar a un árbitro. Es un poco la licuadora en la que está mi cabeza, digamos. Conviven las dos cosas. Y está bien, qué sé yo, soy así. Con esto del trío, dije que es la primera vez que te pones al frente vos solo de la guitarra, sin otros que acompañan. Uh-huh. ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo lo pensaste mucho? Che, es un trío. Sí, a mí me da mucho cagazo. No soy un guitar hero, pero ni de casualidad. No soy un gran guitarrista. Siento que soy un guitarrista competente para componer y para tocar en vivo en general, pero siempre fui más de guitarra rítmica. O sea, siempre tuve la suerte de que me acompañaron muy buenos guitarristas en primera guitarra, especialmente Dani Jokama. Pero bueno, nada. Me pareció también como una forma de autoimponerme un desafío, y los chicos también, Jota y Toby, que son los chicos con los que toco en el trío, me dieron el coraje y la valentía como y el espacio para que pueda ocupar ese espacio y nada, qué sé yo. Es también un prueba y error, ¿viste? Ir a los ensayos y probar y tocar mucho en mi casa y demás. Reaprender también mis canciones desde otro lado. Eso también fue muy interesante. ¿Tuviste alguna vez relación con sello discográfico, distribuidora, manager? No. ¿Te gustaría? Sí, obvio, qué sé yo. Lo veo medio lejano, pero siento que la industria va por otro lado. ¿Por dónde? No sé. Por un lugar por donde yo no voy y por donde mis canciones no van tampoco. No sé cómo explicarlo. Soy como... siento que no estoy tan alejado como de un cancionero popular, o de lo que es la canción que suena, la tradición de canción argentina que hay en el rock nacional. Pero al mismo tiempo siento que hay como una cosa de no sé si de falta de comercialidad, no sé si existe esa palabra. No sé, yo por ejemplo no considero que tenga hits, no hay un hit radial. No compongo tampoco pensando en el hit, compongo pensando en hacer una canción que a mí me conmueva. Y que a mí me cierre. O sea, si a mí me cierran los números, la canción está bien hecha. Por eso digo, no siento que haya como que pueda haber un interés de ese lado. Ojalá lo haya, qué sé yo. Yo estoy tranquilo, estoy orgulloso con lo que estamos haciendo. ¿Cuándo decís esta canción está terminada? Te iba a decir cuando está grabada, pero la verdad es que no. Porque, por ejemplo, ahora con el trío estamos tocando mucho Las Luces del Cañaveral, que es una canción del primer disco. Y me gusta muchísimo la versión que estamos haciendo. Y me hubiera gustado que sea la versión que está grabada. Sumándole los coros de Dani y Emi sería como la versión. Y es una canción que hice hace 20 años. Puede estar terminada una determinada forma de la canción. Pero la canción en sí misma creo que no se termina nunca. Y está buenísimo que sea así. Digo, ahora está tocando Calamaro, está haciendo la serie de shows en el Movistar. Y hay un montón de canciones de él que tradicionalmente las tocó de una determinada forma y él las va cambiando en vivo, y está buenísimo eso. Y tal vez les gustan más estas versiones que las que está grabadas en el disco. También uno también se va como reinventando de cierta forma para no aburrirse. Está bueno. ¿Cómo te gustaría que sea lo que queda, la mitad de lo que queda del 2026? Me gustaría terminar el disco
Me gustaría poder terminar el disco. Y salir a tocarlo, qué sé yo. Tener 2 o 3 presentaciones. Que la gente le escuche, que la gente le guste. Pero principalmente eso, terminarlo. Siento que es como lo que a mí personalmente me va a hacer sentir tranquilo y orgulloso. Es la razón principal por la que uno hace esto. Obviamente, del otro lado está buenísimo si te escuchan 10 personas, 100 personas, 50 personas. Pero ya después de tanto postergar cosas todo el tiempo, de haber dejado tanto tiempo sin grabar o sin sacar cosas, como que me voy poniendo pequeños objetivos de quiero concretar esto. Quería grabar Bailarina, lo llamé a Martín, hicimos Bailarina. Hicimos el video con el Pola, con idea de Sabo. Pola Huarte. Y nada, ahora es eso, como el siguiente objetivo es terminar el Desertor. Que también va medio, o sea, yo en este momento estoy grabando 2 discos al mismo tiempo. Está el Desertor y está el otro disco. Entonces, nada, eso, como ordenar las prioridades, terminar el Desertor y ya enfocarme enseguida en el siguiente. Como ser una máquina de hacer cosas. No me interesa otra cosa ya a esta altura. Ser la Mona Jiménez de rock. Ponele, sí. Es que, bueno, mientras grabo estas canciones, me siguen saliendo otras. Entonces es como, tengo que ordenar también el cuadernito para no, porque obviamente cuando te sale una nueva ya te entusiasmas y decís, bueno, voy a atacar esta primero. Y no, es como, bueno, pará. Hay otras 20 que están esperando. Y también después discernir cuál queda bien, cuál no, cuál está buena, cuál es una cagada. Es todo un tema también de autocrítica y de pasar un filtro propio, de ser muy hijo de puta con uno mismo, que eso me sale bien, y elegir, porque si no es una locura. ¿Alguna vez sentiste que tuviste la posibilidad de dejar el laburo y dedicarte solo a la música? No, me hubiera encantado. No. Sí, viví escenas muy raras. Cuando hicimos el ND, el teatro tenía un convenio con cartelería en la vía pública y he pasado situaciones raras donde me bajaba el colectivo en la 9 de julio para ir a trabajar y en frente del obelisco había una cartelera gigante y aparecía mi cara. Y era re raro porque después yo pasaba de largo ese cartel y me iba a sentar 9 horas en una oficina. Pero no, creo que no estuve ni cerca de dejar la música, no, jamás. De dejar de trabajar, digo. Dedicarme full a la música. No, ni cerca. Pero esa escena fue muy graciosa. Dion, gracias por la charla. No, por favor, gracias a vos. Gracias.